Hola, en este video se explicará la fórmula del CAPM para determinar cuál es el rendimiento esperado de un activo de un portafolio de inversión. En un video anterior se explicó el coeficiente beta, que es una medida para medir el riesgo sistemático de las acciones sobre los portafolios de inversión. Entonces, este modelo, desarrollado en 1960 por estos autores, dice lo siguiente: cada acción debería ser recompensada, debería dar un rendimiento en función de su riesgo sistemático, no en función de otros riesgos específicos de cada acción. Y eso está medido por el coeficiente de beta ya explicado. De la fórmula lo que hice es, hay un activo libre de riesgo, que sean los test de cada país. Su función es que son activos que el gobierno capta dinero, pagan en su misma moneda, son libres de riesgo en ese sentido, porque el gobierno es responsable de su propia moneda y se supone, hay un concepto teórico a nivel mundial que son libres de riesgo. Han habido casos excepcionales que no son libres de riesgo, donde entra en default, pero la teoría se sigue utilizando y este activo libre de riesgo sigue muy utilizado a nivel mundial. De esta forma, el rendimiento esperado por CAPM de un activo o de un portafolio es igual. Activo libre de riesgo, o sea, mínimo debería rentar la libre de riesgo, más una prima que debería pagar, una prima de riesgo sistemático, que está en función del riesgo sistemático por cuál es el exceso de rendimiento que tiene el mercado con respecto al libre de riesgo. Este sería el rendimiento del mercado, menos la libre de riesgo sería un spread, una prima de mercado, cuál es la prima de cada índice, por las unidades de riesgo sistemático que tiene el portafolio del activo, que está medido por el coeficiente beta. Entonces este sería cuál debería ser el rendimiento esperado que debería dar un activo o un portafolio en función de su riesgo sistemático. Entonces tenemos lo siguiente, que esta es una prima por riesgo del activo específico. Dentro de esta prima por riesgo tenemos que está dividido el riesgo sistemático y la prima del mercado. Entonces si tenemos que este es el rendimiento del mercado y este es el rendimiento libre de riesgo, la resta es la prima que está dando el mercado por encima de lo que renta los activos libres de riesgo. La teoría dice que por encima, pero te puede estar por debajo, cuando el mercado ha tenido muchas caídas y es muy común verlo. Pero veámoslo desde el siguiente punto de vista. ¿Cuánto es el rendimiento excedente que está dando el mercado con respecto a un activo que no tiene riesgo sistemático, que sería el activo libre de riesgo? Entonces, si acá adentro tenemos cuál es la prima del mercado, ya multiplicando esto por el beta, tenemos cuál es la prima que debería dar el activo en función de su riesgo sistemático. Y eso súmelo a la tasa libre de riesgos, que sería la tasa mínima que debería entregar cualquier activo, teóricamente cualquier activo en el mercado, la libre de riesgo. O sea, si tenemos un activo que no hay riesgo, la relación entre riesgo y rentabilidad, entre más riesgo es más rentable, entonces el de menor rendimiento, menos rentabilidad, debería ser el de riesgo cero, que sería la tasa libre de riesgo. Entonces de esta forma tenemos una gráfica, la eje X tenemos los betas, la Y el CAPM, el rendimiento esperado por CAPM, y tenemos que acá hay un RF, entonces beta cero, el concepto de beta cero, activo libre de riesgo, y a partir de este punto todos los activos riesgosos están ubicados en esta línea, de acuerdo al modelo CAPM, y esta línea se llama la línea de mercado de valores, o en inglés SML. Esta línea de mercado de valores dice, si el mercado o un activo tiene un beta igual a 1, que es igual al del mercado, su rendimiento debería ser este, que es exactamente el mismo del mercado. Si el activo es más riesgoso que el mercado, es decir, que tiene un beta mayor a 1, sería un activo más agresivo, su rendimiento debería ser mayor al mercado, de acuerdo a este concepto muy importante, muy interesante del modelo CAPM de estos autores de 1960. Si en función de riesgo-rentabilidad, más riesgo tenga en función del riesgo sistemático, más rentabilidad debería entregar el activo. Caso contrario, si tiene un beta menor a 1, o sea, menos riesgoso que el mercado, es un activo que está menos afectado por las condiciones de la economía en general, su rendimiento debería ser menor también al mercado.
Entonces esta línea recta son la aplicación de la fórmula anterior, que es del CAPM, que es esta. Y esta es una forma de decir cuál debería ser el rendimiento que debería entregar el mercado del portafolio de inversión. Entonces tenemos que a partir de este nivel, este spread, esta es una prima de riesgo que tiene la prima del mercado, la diferencia es este spread que tenemos acá. Si un portafolio de inversión se sale de esta línea, entonces por ejemplo si un portafolio estaría por acá, su rendimiento histórico estaría por acá, sería un portafolio más eficiente que lo que dice el CAPM. El CAPM dice, un portafolio que estuviera ubicado acá debería rentar esto, en función de su riesgo. Pero está dando un valor por encima de lo que debería dar de acuerdo a su riesgo sistemático, entonces un portafolio más eficiente todavía. Pero si el portafolio estuviera acá en este punto, un rendimiento menor, en función de su beta, es un portafolio menos eficiente porque está dando unos rendimientos más bajos de lo que debería dar de acuerdo al riesgo sistemático que se ha tenido, se ha comprobado con respecto al mercado, que son los índices. Entonces debería dar un rendimiento más alto. Entonces esta es la línea de mercado de valores medido por el modelo SAPM. Entonces el modelo SAPM es la aplicación de esta fórmula, que es una forma de cuál debería ser el rendimiento esperado a futuro de cada activo, de cada acción o de cada portafolio de inversión. Si fuera un portafolio de inversión, te sería acá el beta del portafolio únicamente. Si fuera una acción, sería el beta de la acción. Este es el modelo SAPM.